Buenos días, estimados padres de familia. Pues en esta mañana nos acompaña la licenciada Claudia Robles, la cual va a desarrollar el tema peligros en las redes sociales. Bienvenida, licenciada. Este grupo es todo suyo. Pueden hacer preguntas y aclarar también. Estén pendientes del chat porque les vamos a compartir la asistencia por medio del chat, ¿verdad? Bueno, estos son todos suyos. Ok, buenos días, muchísimas gracias. Primero que todo a la escuela, al instituto por la invitación. Y pues un gusto para mí estar el día de hoy compartiéndoles un tema que definitivamente no pasa de ser actual, como es el tema de las redes sociales y sobre todo lo que son los riesgos o los peligros que implican la navegación en las mismas, sobre todo por los menores, por nuestros hijos, ya sea estos se encuentren a nivel primario o a nivel secundario. Esta charla pues forma parte de un conjunto de temáticas de el tema del uso de Internet, alrededor de los temas de los riesgos. La Universidad de Colombia, la Universidad de Lick, si gusta, puede quitar su cámara para que el internet fluya mejor porque se escucha frisada. un poquito acerca del contexto, de cuáles son. Listo, escúchame. Ahí se escucha un poco mejor, sí. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, la charla está diseñada especialmente para padres, no solamente para conocer lo que son los riesgos en sí que podemos encontrar y que valga la aclaración, mencionemos algunos de los más frecuentes que pueden enfrentar nuestros hijos, sino también vamos a conocer un poquito del contexto. ¿Cuáles son esos hábitos, esas tendencias? ¿Cuáles son esas formas en las que nuestros menores están utilizando el Internet? Y que pues obviamente de este uso se deriva el hecho de que tengamos un mayor o menor riesgo a poder hacer que ellos sufran de algunas situaciones que vamos a mencionar durante la presentación. Antes de iniciar, solamente les quiero pedir que de forma rápida puedan leer el listado de palabras o abreviaturas, ¿verdad? Que pueden ver en la presentación, porque posteriormente voy a consultarles o vamos a hacer un análisis, ¿verdad? De cuáles son aquellas que ustedes como padres de familia reconocen o han escuchado de sus hijos, ¿verdad? Estas palabras, acrónimos que les presento, pues son actualmente muy utilizados por los niños y los jóvenes adolescentes cuando se refieren a diferentes actividades en Internet. Entonces, les doy 5 segunditos para que puedan repasar la lista de manera rápida. Únicamente es identificar qué conceptos, qué palabras hemos escuchado, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestros menores, mencionar cuando se refieren a actividades en Internet. Listo. Igual más adelante vamos a ver qué significa cada uno de ellos y también la importancia de por qué estamos haciendo este test rapidito al principio, ¿verdad? Porque va muy de la mano con las recomendaciones que vamos a dar al final sobre cómo podemos brindar un acompañamiento y ayudar a nuestros hijos a poder sortear estos riesgos que encontramos en las redes sociales. Como les comentaba, es muy importante conocer el contexto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo nuestros hijos en Internet? ¿Qué es lo que ellos están viviendo en esa área o ese mundo paralelo en digital en el que ellos están interactuando con otros, ¿verdad? Es así que en el 2019 se hizo un estudio por TID Honduras aquí en el país, específicamente para identificar cuáles eran esos hábitos de uso de Internet, tanto en niñas como adolescentes.
en un rango de edad que va desde los 6 años hasta los 17, 18 años. Tenemos muchos estudios que se realizan a nivel de región, a nivel internacional, pero queríamos algo que reflejara de alguna manera el contexto local. Y es así como les voy a compartir para iniciar algunos hallazgos que surgieron de este estudio. El primero de ellos es importante entender. Para llegar al tema de tener contacto con una red social, necesitamos un medio de comunicación, un dispositivo que nos haga posible interactuar con estas redes sociales. Y es así que específicamente en Honduras, como pues muchos podemos intuir, el principal dispositivo que se utiliza por nuestros menores actualmente para tener un acceso a Internet, aplicaciones, redes sociales, etcétera, es el dispositivo celular. Actualmente en el país y a nivel de la región y mundial, el dispositivo celular se ha convertido en el primer medio de contacto con Internet y se han ido relegando lo que son las computadoras de escritorio. Hemos incorporado también en la navegación lo que es el televisor conectado al Internet o el Smart TV, ¿verdad? Pero definitivamente actualmente nuestros menores están accesando a través de un dispositivo celular y pueden observar en qué manera otros dispositivos pues también son utilizados, pero en una menor medida. Importante es resaltar que nuestros menores no solamente están teniendo acceso al Internet a través de un dispositivo, sino que en promedio, como podemos ver en la lámina, ellos tienen acceso por lo menos a través de 3 diferentes dispositivos, ¿verdad? Que tienen a su alcance en el hogar o con sus amigos o con familiares. Entonces estamos frente a un usuario menor de edad, ¿verdad? Que tiene un acceso diversificado al mundo de Internet. Y obviamente esto nos hace cada día que el control por parte de la familia, de los padres, también se vuelva un poco más difícil, ¿verdad? Porque tenemos múltiples puntos de acceso. ¿Cuáles son aquellos lugares en donde los menores nos manifestaron que tienen el acceso a Internet? En el grupo que se evaluó, que fue en 5 diferentes ciudades del país, nos muestra que el 78% tiene acceso a través de la casa de un familiar. Y esto es muy común debido a que muchos padres trabajan, a veces movilizan a sus menores a las casas de sus abuelos, tíos, etcétera, para que puedan ejercer el cuidado de los mismos, ¿verdad? En segundo lugar está una sala o un cuarto común en la casa, o sea, un espacio abierto donde diferentes personas de la familia interactúan. Y en tercer lugar, dato muy interesante, con un 66%, es que están teniendo acceso en un cuarto o una habitación privada, ¿verdad? Igual va limitando ese control que nosotros podemos tener y visualización de lo que los niños están realizando a través de los dispositivos celulares y pues obviamente a través de su interacción en las redes sociales. Otro dato interesante que surge a raíz del estudio es cómo se está relacionando el niño actualmente, ¿verdad? Hace algunos años teníamos como medio de interacción únicamente el correo electrónico, ¿verdad? Después surgen las redes sociales, ahora tenemos nuevos actores. Tenemos también los juegos en línea y tenemos los mundos virtuales. Y de hecho, más allá de la red social, como pueden ver, en su mayoría los juegos en línea están siendo un medio de relacionamiento sumamente importante y utilizado por los niños y los adolescentes, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo estos juegos en línea están muy relacionados con las redes sociales porque tienen muchas funcionalidades que permiten una interacción ahora mucho más directa, más allá de simplemente tener a un niño o un adolescente jugando. Ellos ya pueden tener otro tipo de relacionamiento. Otro aspecto muy importante es que cuando nuestros menores están interactuando a través de estos espacios, tenemos en menor medida, pero existe esa ventana de riesgo en donde ellos se están relacionando, número uno, con personas que no conocen cara a cara, pero son amigos de sus amigos, ¿verdad? Están en un segundo grado de relacionamiento. Muy probablemente genera confianza el hecho de que conozcan a un amigo, pero realmente no existe un contacto personal y muchas veces desconocen muchas interioridades o aspectos y detalles de estas personas que tienen agregados como amigos en redes sociales, en juegos, pero con los cuales están interactuando. Y por ahí existe también una pequeña ventana que también significa un riesgo potencial, el que ellos están relacionándose con personas que definitivamente no tienen ningún
ningún tipo de relación, ni a través de un familiar, ni a través de un amigo, sino que son simplemente personas desconocidas que se encuentran en estos espacios y ellos empiezan a relacionarse. Siempre con el tema de redes sociales, tenemos que por excelencia en Honduras, en el momento del estudio y aún el día de hoy, Facebook sigue siendo la red social más utilizada. Algo muy interesante es que las redes sociales por lo general tienen como una edad promedio para poder tener perfil propio, una edad de 13 años. ¿Qué pasa? Se reflejó a través del estudio de que tenemos niños desde los 9 años, incluso 8 años, que tienen un perfil propio en redes sociales, ¿verdad? Es en un menor porcentaje, pero igual nos brinda otra, ¿verdad? Tenemos pues, en su mayoría sociales y niños no solamente tienen acceso en la actualidad a una red social, sino que en promedio, a través del estudio se reflejó que cada menor tiene acceso a menos 6.7 o 6, casi 7 redes sociales cada uno, ¿verdad? Y eso también pues va ampliando estas ventanas de riesgo, porque igual cada red social te da espacio para compartir diferente tipo de información, diferente material, audiovisual, etcétera, y obviamente también demanda un tiempo de los menores para poder dedicarlo a subir contenido y compartir información en estas redes sociales. Otro dato muy importante es que en este rango de edad, de los 9 a los 16 años, los niños manifestaron tener también acceso a otras redes sociales que por lo general no son tan comunes, ¿verdad? En el país, que son las listadas en la parte de abajo, pero más allá de tener una variedad de redes sociales en las cuales interactúan, también resultó interesante ver que tienen en un 3% de ellos acceso a Tinder, que es una red social dedicada especialmente o sobre todo a lo que es en la gestión de citas y es más utilizada por adultos, ¿verdad? Entonces por ahí vemos otro riesgo que está latente. Una red social utilizada por un menor en donde su contenido y su propósito no está destinado para ellos. Y como les mencionaba, relacionado mucho a las redes sociales está el tema de los juegos, del gaming. ¿Y por qué lo relacionamos con redes sociales? Como les mencioné, hoy en día los juegos tienen diferentes funcionalidades, características que permiten una mayor interacción. Y aquí les voy a pedir que por favor se autoevalúen y vean si han escuchado de parte de sus hijos alguno de estos juegos, ¿verdad? Que son los más utilizados actualmente en Honduras, son los más conocidos y tienen estas características de tener un chat tanto de voz como de texto y que permite la interacción entre jugadores, ¿verdad? Los más comunes son Fortnite, Free Fire, Minecraft y Roblox. Cada uno de esos juegos permite la interacción, pero además de eso, tenemos que ser conscientes como padres de familia cuáles son esas clasificaciones de los juegos, ¿verdad? Porque ya también entran como una red social. En ese sentido, estos juegos, en su mayoría, lo que es Fortnite, lo que es Free Fire, están dedicados específicamente o tienen un rating para mayores de 16, 17, 18 años. Y actualmente tenemos a niños de 5, 6, 7 años jugando estos juegos, que en su mayoría tienen un contenido de violencia y tienen un objetivo relacionado con la eliminación de un contrincante para poder ganar el juego, ¿verdad? En el caso de Roblox y de Minecraft son juegos con un objetivo un poco diferente, ¿verdad? No tanto orientado a la violencia, pero también tienen la posibilidad de que nuestros hijos entablen una conversación o un relacionamiento con otro jugador, que vamos a ver más adelante porque esto se vuelve relevante cuando hablamos de riesgos en redes sociales y pues obviamente en este caso en los juegos.
Bajo este contexto, esto fue lo que teníamos como una fotografía de 2019. Actualmente, en el 2021, ¿verdad? Un estudio realizado por HotSuite, que es un referente en lo que son las tendencias y los análisis de lo que está pasando a nivel de redes sociales, internet y demás. Vimos que, pues, obviamente, a través de la pandemia aumentó lo que fue el uso del internet, la navegación en redes sociales, y podemos ver algunas cifras, ¿verdad? En cuanto a usuarios activos en redes sociales actualmente, y estamos hablando específicamente de Honduras, aumentó un 17.1%. Las conexiones de celulares también aumentaron en un 0.8% y los usuarios de internet en general aumentaron un 10.6%. Esto por la misma necesidad de comunicación de la pandemia, pero también pues abrió la ventana que muchos más usuarios, incluyendo menores, empezaran a navegar en internet y a formar parte de las plataformas digitales de relacionamiento. Conociendo este contexto, vamos a ver uno de los riesgos más comunes en redes sociales y a los cuales nuestros hijos están enfrentándose, teniendo en consideración el contexto que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Pero hay algunos conceptos básicos. El ser humano, por naturaleza, es un ser social, ¿verdad? Antes del establecimiento o el aparecimiento de Internet, el relacionamiento era más que todo presencial. Ahora estamos hablando de un relacionamiento que se lleva hacia plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, la red social, el término como tal, no lo enfrasquemos únicamente en que es una plataforma, ¿verdad? Digital. La esencia del concepto de red social es un conjunto de personas que tienen vínculos entre sí, ¿verdad? Es esa red de contactos con las que como persona yo me relaciono y yo tengo intercambio de ideas, de intereses en común por temas comerciales, de amistad, de trabajo, parentesco, etcétera. Y las redes sociales, como las conocemos, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, son ya plataformas en donde yo como persona puedo hacer realidad ese relacionamiento que yo busco a través de mi red social, pero a través de una plataforma 100% digital y que me permite poder intercambiar mis ideas, poder relacionarme, poder compartir contenido, recibir contenido y transmitir información. Y pues obviamente, como todo en la vida, las redes sociales específicamente pues tienen riesgos. Y un riesgo lo vamos a definir como aquella posibilidad existente de que suceda algo que es negativo, ¿verdad? Esto puede ser un contratiempo, prejuicio, un daño sociales. En el estudio realizado, los teoría seguido de pornografía, contenido sexual, acoso, la violencia, insulto y ofensa. Un listado adicional de otros riesgos también se lograron identificar con medida, ¿verdad? En este estudio lo que está porque o ellos lo han sufrido directamente. En Honduras, es importante no solamente saber qué están recibiendo, qué están viviendo, y sino entender también cuál es esa psicología a través de detrás de las redes sociales. Y es que definitivamente las redes sociales han sido, después de múltiples estudios relacionadas con diferentes tipos de personalidad o que nos ayudan a poder canalizar la personalidad de ciertos individuos.
¿verdad? Por ejemplo, en el caso de YouTube, es una aplicación, una red social muy relacionada con el tipo de persona influencer, ¿verdad? Y eso se hace mucho basado en el tipo de las personas que generan contenido, ¿verdad? Por lo general tenemos los famosos youtubers, personas extrovertidas que comparten información, que comparten formas de hacer las cosas, en el caso de los gamers, por ejemplo, y se relaciona mucho con esta personalidad influenciadora de masas, influenciadora de otras. En el caso de WhatsApp, se identifican mucho las personas que son reservadas en ciertos aspectos, ¿verdad? Muchas veces estas personas pueden expresar ideas, pueden dirigirse a otras de una manera muy diferente en la que lo harían de manera presencial. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos un tema de texto para poder generar la comunicación, ¿verdad? No hay un contacto visual, no hay un contacto a través de la voz y pues eso le da la posibilidad de poder expresarse sin exponerse de una manera que lo podría hacer a través de una llamada o una manera presencial. En el caso de Instagram, estamos hablando de una plataforma de red social muy relacionada a la persona por el gusto por lo bonito, por el arte, por lo visual, ¿verdad? Instagram es una plataforma, una red social muy enfocada en fotografía, en imágenes, entonces es muy utilizada por aquellas personas que quieren dar a conocer un trabajo artístico o quieren darse a conocer a sí mismas, pero a través de proyectar una imagen en donde en todo momento, pues, son imágenes muy trabajadas, muy limpias, ¿verdad? Y que proyectan una imagen muy buena para los espectadores, ¿verdad? Obviamente, para poder buscar esos famosos likes o esa venia de los seguidores que tienen en Instagram. Facebook es utilizada por personas que por lo general son muy sociables, muy críticos, que expresan sus ideas, ¿verdad? A través de su red de contactos. En TikTok también tenemos un perfil de una persona que por lo general es un influencer, al igual que en YouTube, produce contenido, ¿verdad? Es protagonista de sus contenidos en la mayoría de los casos. Y en el caso de Twitter es utilizado mucho por personas que tienen un trasfondo activista, que defienden una causa, que conocen mucho sobre ciertas temáticas y que son críticos de esas temáticas en la red social, ¿verdad? Y es por eso que vemos en el caso de Twitter a muchas personas de entidades de gobierno, organizaciones, también de espacios de noticias que utilizan esta red para mover ciertos temas y ser críticos en temáticas específicas. ¿Y por qué se vuelve importante la psicología que existe detrás de las redes sociales? Y es que aquí es donde vamos a ver uno de los riesgos, el primero de ellos, que tiene que ver con los hábitos no saludables, específicamente con lo que es el tema de adicción. ¿Verdad? A través de múltiples estudios sí se ha demostrado de que existen ciertas áreas del cerebro que están siendo motivadas o estimuladas a través del uso de las redes sociales. Y tomando como base lo que vimos de cuáles son esas personalidades que están relacionadas con cada una de las plataformas, pues así es la motivación que en muchos de los casos mueve a los usuarios de esas redes. Por ejemplo, existen estudios en donde se ha comprobado de que hay un circuito específico de estimuladores en el cerebro que se ven motivados por la recompensa. Y es ahí donde viene el tema de los likes, donde tenemos a niños y jóvenes buscando insaciablemente likes, teniendo aceptación de sus seguidores porque crea un sentimiento reconfortante, un sentimiento de aceptación, ¿verdad? Y esto si no se sabe manejar, si no brindamos herramientas y conocimiento a los menores y a los adolescentes, puede convertirse en un tema de adicción, ¿verdad? Por lo general, lo que se activa es un neurotransmisor, ¿verdad? De dopamina, que es lo que genera este sentimiento de felicidad, ¿verdad? De regocijo y que se manifiesta a través de comportamientos, ya sea motores o también emocionales, ¿verdad?
Adicionalmente a esto, de generar esta necesidad de aceptación y de ese sentimiento de reconfortante, también tenemos que las redes sociales pueden tener un importante impacto en lo que es el desarrollo de la personalidad de sus usuarios. Es cierto que las redes sociales nos dan esa ventana, como mencionábamos antes, de poder hablar sobre ciertos temas, de expresar nuestros sentimientos, de poder transmitir una imagen, de transmitir quiénes somos a los demás por el tipo de contenido que posteamos, el tipo de fotografías y demás, y expresamos esas personalidades. Pero ¿qué pasa con esos usuarios pasivos? ¿Verdad? Aquí ya el efecto no es de yo transmito un mensaje, una imagen, sino que yo estoy captando mensajes del exterior de otros usuarios que, sobre todo en la edad de niñez y adolescencia, pueden llegar a formar parte de mi proceso de desarrollo de una consolidación de mi identidad y de mi persona, ¿verdad? Y es ahí donde es importante que los niños y los adolescentes tengan la guía para que puedan distinguir entre todos estos estímulos positivos y negativos que pueden encontrar en redes sociales para que lo positivo pueda formar parte de ese proceso de creación de su personalidad, ¿verdad? Y alejar aspectos como temas relacionados con la violencia y otros que son nocivos para su desarrollo. Y relacionado ya con el segundo riesgo que vamos a hablar, que es acerca del tema de privacidad de datos, quiero que primero veamos este video y vamos a hacer una reflexión acerca de la importancia de poder formar a nuestros hijos como padres en el tema de nuestros datos privados, nuestra intimidad y por qué debemos ser cuidadosos al momento de compartir cierta información a través de redes sociales. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. ¿Esto va a ser en la tele o algo? Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. ¿Se liga mucho con este estilo? Pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Es mía. ¿Me podéis ya? ¿No quieres seguir? ¿Por qué? ¿Y eso dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida.
Bueno, como vimos en el video, básicamente es una introducción a lo que es esa ventana de redes sociales que nuestros hijos están utilizando, pero más allá de eso es qué es lo que están compartiendo, ¿verdad? Y es que es importante que ellos conozcan la importancia de la privacidad de datos. De hecho, actualmente a nivel mundial es uno de los problemas que más preocupa en lo que tiene que ver con el uso de redes sociales e Internet. Son datos que no solamente nos describen como personas, sino que actualmente tienen un mercado a nivel local, a nivel internacional. Datos que hacen que las personas sean identificables, que puedan ser utilizadas para fines que no son legales. En nuestro país existe una alta incidencia de secuestros, extorsiones y demás. Y es lamentable saber que la mayoría de estos datos acerca de las personas que sufren también de estos hechos son extraídos de sus perfiles de redes sociales. Y muchas veces los menores, debido a la falta de conocimiento, pues publican información que puede ser, con el que puede ser fácilmente identificable e incluso víctimas, tanto ellos como su familia, de diferentes actos ilícitos. Y es que, por ejemplo, podemos ver cómo en los datos que reflejó el estudio específicamente de aquí en Honduras, el 61% de los menores que en ese momento contaban con un perfil de red social, utilizamos como base la red social de Facebook por ser la más utilizada, tiene un perfil público. ¿A qué nos referimos con esto? Que prácticamente todo usuario en esa red social tiene acceso a la información y material audiovisual y demás que pueda tener el menor publicado en su perfil. El 33% era el grupo pequeño, ¿verdad? Que tenía un perfil privado en donde solo sus amigos podían tener acceso a la información, y el 6% tenía un perfil parcialmente privado. Entre la información que ellos estaban compartiendo, pues tenían su apellido, la fotografía con su cara, la edad real, el colegio, dirección de la vivienda, número de teléfono. Un 19% colocaba una edad que no era la correcta, ¿verdad? Puede ser una edad hacia arriba o hacia abajo en años, y otros datos personales, ¿verdad? Y en promedio, pues la mayoría tenía una red de amigos y conocidos de alrededor de 300 a 1000 personas. Entonces eso nos lleva a la reflexión, realmente qué menor o incluso una persona adulta tiene de 300 a 1000 personas, amigos o conocidos en la vida real. Definitivamente dentro de esta cantidad existen personas que nuestros menores no conocen, que agregan con los que están compartiendo información y que realmente no sabemos quiénes son, ¿verdad? Esto también es una ventana importantísima de riesgo, y vamos a ver cómo el hecho de tener agregados a desconocidos en las redes sociales se vuelve una de las vulnerabilidades más importantes cuando hablamos de protección de nuestra niñez en línea. E incluso podemos ver que había un número de 3 niños encuestados que tenían más de 5,000 amigos. Entonces, eso nos lleva a la reflexión acerca del conocimiento y la educación que debemos brindar acerca del tratamiento de sus datos personales. Y es que cuando hablamos de datos personales y privacidad, es importante conocer que no solamente estamos hablando de datos que generalmente relacionamos con estos términos, como el nombre, el apellido y la edad, pero existen otros que son, por ejemplo, la dirección, el nombre de su escuela, información de sus padres. Todo eso es considerado un dato personal. Dato personal es todo aquello información que puede ayudar a una persona a identificar a otra, ¿verdad? Y entre más datos podamos contar de una persona, mucho más fácil es para nosotros el poder crear un perfil completo, en este caso del menor, hacerlo plenamente identificable, conocer sus hábitos y demás, para posteriormente tener o desarrollar acciones que no siempre son productivas para los menores, ¿verdad? Algo muy importante es que también los datos personales y la privacidad, más allá de un nombre, de una edad, también tiene que ver
con nuestros estados de ánimo, situaciones delicadas personales que estemos viviendo o el niño esté viviendo o su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos hace vulnerables. Un niño, por ejemplo, que publique que está pasando por una etapa de duelo, por ejemplo, por el deceso de un familiar, para una persona, para un adulto que se encuentra en búsqueda de menores para poder hacer acciones de grooming, de sexting, etcétera, que vamos a ver más adelante, esto representa un menor vulnerable porque está dando a conocer públicamente que está o se encuentra en un estado de ánimo en donde es altamente vulnerable, donde una persona que se acerque a ofrecerle su confianza y su amistad va a estar mucho más abierto porque tiene esa necesidad de apoyo en ese momento. Igual, las situaciones delicadas que se estén viviendo dentro de la familia, ¿verdad? También puede volver vulnerable a toda una familia cuando esto se da a conocer de manera pública. Y alguien pues tiene la intención de poder dañar a las personas que forman parte de ese núcleo familiar. Y de la mano con el tema de privacidad de datos viene también de la mano el tema de ciberacoso o ciberbullying, que es otro riesgo que vamos a ver muy rápidamente. Y es que muchas veces el ciberacoso y el ciberbullying parte de perfiles que tenemos públicos y de la información que damos a conocer de manera pública. ¿Por qué? Porque el ciberbullying es todo aquello, ¿verdad? Aquel acoso o intimidación por medio de la tecnología. Lo mismo que pasa a nivel presencial, pero ahora a nivel digital. Y cuando nosotros damos herramientas o materiales para que este acoso pueda llevarse a cabo de una manera más fácil o damos pie para ciertas situaciones, entonces esta se vuelve una amenaza cada vez más latente. ¿Por qué? Porque el acoso a nivel digital muchas veces se da por la difusión de fotografías, videos vergonzosos en redes sociales. Y muchas veces sí son captados por la persona que hace el bullying, pero también muchas veces estos materiales son tomados de perfiles de nuestros menores, que en su momento no tuvieron el cuidado de pues ser críticos del material que estaban subiendo. Esto tuvo acceso por medio de una persona o el acosador y este lo da a conocer de manera pública en otras redes en donde socializa con el acosador. También el ciberbullying tiene que ver con enviar mensajes hirientes, amenazas a través de mensajería. Estos pueden ser plataformas de redes sociales, WhatsApp, etcétera. Y también el hecho de hacerse pasar por otra persona, en donde esta persona queda mal ante otros enviando cierto tipo de mensajes o material, también es catalogado un ciberacoso. ¿Y por qué se vuelve importante relacionar aquí el tema de los datos personales? Pues básicamente porque el ciberacoso a través de diferentes estudios está comprobado, pero en este caso un estudio realizado por Plan Internacional, que un alto porcentaje de las personas que ejercen el acoso pues viene de personas extrañas que en su mayoría han sido agregadas como parte de la red de amigos en las plataformas sociales de los menores de edad, ¿verdad? Vemos que el 36%, el porcentaje más alto, está conformado por estas personas y un 29% por personas de medios sociales que son considerados por los usuarios como amistades indirectas, ¿verdad? En un menor porcentaje, pues el acoso por lo general se lleva a cabo por amistades, por personas de la escuela y el trabajo, en el caso de adolescentes o adultos que ya tienen una actividad laboral, y un 16% por personas totalmente extrañas que en algún lugar nos vieron, nos identificaron en una red social y sin necesidad de agregarlo como mi red de amigos, están realizando actividades que son catalogadas como ciberacoso, como usurpación de mis fotografías, crear un perfil falso que asemeje el mío y realizar actividades en mi nombre, por ejemplo. Y obviamente el ciberacoso tiene fuertes consecuencias para quienes lo sufren. En su mayoría vemos que definitivamente crea un estrés psicológico o emocional. Esto de la mano con una baja autoestima o pérdida de confianza. Y otra, ¿verdad? Como la sensación de inseguridad física,
si esto se ve reflejado a través de problemas en la escuela, dificultades para conseguir o mantener un empleo en el caso de jóvenes que ya trabajan, ¿verdad? Y problemas con amistades o con familia, entre otras consecuencias, ¿verdad? Estas son las más comunes. ¿Por qué? Porque la persona, el menor, se ve ridiculizado muchas veces, se ve afectado por comentarios, por difusión de material íntimo, que al final viene a afectar su reputación, su imagen ante sus pares, ¿verdad? Y algo muy importante es que este riesgo, al ser uno de los más percibidos, pues también es importante saber cómo están lidiando nuestros adolescentes cuando lo sufren en redes sociales. Y es interesante ver cómo el 42% en su mayoría simplemente lo que hace es ignorar a quien lo acosa y muchas veces sigue utilizando la plataforma en donde está sufriendo el acoso, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo es que se está perpetuando estas situaciones, pero realmente el menor no tiene una forma apropiada de gestión del ciberacoso, ¿verdad? Sobre todo enfocado en prevenir de que vuelva a suceder. Otro riesgo muy común también es el grooming y se da mucho en nuestro país. El término de grooming se refiere a un adulto que contacta a un menor de edad haciéndose pasar por un par. O sea, una persona de 50 años, por decir algo, se hace pasar por un niño de 8 años, contacta a un niño de esa edad y empieza a entablar una relación a través de redes sociales. En este caso, el grooming es un proceso muchas veces lento, de meses, incluso puede llegar hasta un año, en donde el adulto lo que hace es generar un espacio de confianza con el menor para que éste cree un vínculo con él. Y cosas o aspectos básicos de esta relación de grooming, el cual obviamente el menor desconoce de qué se trata realmente, lo que busca es que una vez se crea la confianza con el menor, aislarlo de su familia, de sus amigos y el adulto pide al menor el mantener esta relación de amistad de una forma secreta. Y obviamente, aprovechando todo este ambiente del adulto con el menor, pues el adulto que ejerce el grooming solicita, a medida pasa el tiempo y aumenta el nivel de confianza, fotografías, videos del menor, muchas veces llegando a videos y fotografías íntimas, le pide muy frecuentemente que encienda su cámara, que se encuentre en un lugar solo cuando se está conversando con él o ella, y de esta manera llega a tener un control y tanto material íntimo del niño o del adolescente que cuando el niño quiere dejar esta relación, obviamente viene y aparece la figura del chantaje, en donde el adulto dice, tengo este material, si no sigues con la relación o no aceptas hacer lo que te pido, pues obviamente yo voy a hacer públicas estas fotografías, estos videos, conversaciones, etcétera, y el niño o el adolescente se encuentra en una situación en donde se encuentra constantemente amenazado. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues ya hablamos algunos de los tips, ¿verdad? Esta persona, el adulto, solicita demasiada información, la amistad se pide guardar en secreto. Muchas veces se solicita al menor verse, ¿verdad? Sin el conocimiento de un adulto responsable. Se pide el compartir fotografías, videos íntimos, etcétera. Y el niño y el joven está constantemente viviendo, llega al punto de vivir muchas situaciones en donde se siente incómodo o avergonzado, pero de la mano del chantaje pues se ve neutralizado por el adulto. El quinto riesgo tiene que ver con la huella digital y la marca personal, ¿verdad? Cada uno de estos riesgos realmente son temas sumamente amplios y estamos viendo las generalidades para conocer a qué están expuestos nuestros hijos, pues de manera muy macro, ¿verdad? El tema de huella digital tiene que ver con todo ese rastro que nuestros hijos o incluso nosotros dejamos cuando navegamos en Internet. Es importante conocer que todo lo que hacemos en Internet no se borra. Podemos eliminar un perfil, por ejemplo, en una plataforma de redes sociales, pero toda nuestra actividad queda ahí,
¿verdad? Realmente es muy difícil poder eliminarlo. De hecho, incluso grandes empresas deben invertir millones para, digamos, borrar cierta actividad, pero realmente a nivel de un individuo común resulta muy difícil. Y es por eso importante hacer, sobre todo en este tema, mucho énfasis a los adolescentes. ¿Por qué? Porque esta huella digital al final del día también va creando su marca personal, ¿verdad? Entonces, esta huella digital, si nosotros publicamos ciertos aspectos en sus redes sociales, ¿verdad? Que tienen que ver con comportamientos no muy aceptables, no sé, ciertas fiestas, ciertos comportamientos que se hacen públicos, en algún momento cuando este joven llegue a solicitar, por ejemplo, un trabajo, una beca, etcétera, puede afectar alguno de esos objetivos que tiene a nivel profesional o académico. Pero ahí este tema lo tocamos mucho con ellos porque una huella digital negativa puede transferirse o trasladarse a una pérdida de oportunidades de empleo, pérdida de oportunidades académicas, como les mencionaba, brindar una imagen distinta a la que queremos proyectar. Y en cambio, el trabajar una huella digital positiva desde una edad temprana en la adolescencia nos va creando como un currículum digital. ¿Y por qué? Porque muchas veces a nivel, por ejemplo, profesional, grandes empresas no solamente están limitándose al estudio de un currículum o la revisión de los créditos académicos, sino que cada vez se vuelve más común la revisión de las redes sociales, sobre todo de los jóvenes que están buscando empleo por primera vez. Entonces es importante la conciencia sobre qué están proyectando en cada una de sus redes sociales y que a futuro puede venirles a pues causar un impacto negativo en sus diferentes objetivos, como mencionábamos, profesionales y académicos. Y por último, tenemos el tema de exposición a contenido violento o inapropiado. Esto se está volviendo cada vez más común y sobre todo en menores de edad. Obviamente ya existen adolescentes, pero los menores de edad desde los 5 o 6 años están siendo expuestos a contenido violento que a primera vista puede parecer no poseer estos aspectos, ¿verdad?, de violencia. Y es aquí importante en donde los padres de familia debemos estar conscientes de que no solamente es tener a mi hijo a la par y ver que está viendo un dibujo animado. Realmente hay que ir ahora más allá. Un dibujo animado puede tener un objetivo, por ejemplo, para ganar un juego, o el objetivo de esa canción o el objetivo de ese video puede tener un tema de violencia como trasfondo, ¿verdad? El herir a otros, el dañar a otros para poder lograr el objetivo, etcétera. Y no solamente guiarnos por lo que es la forma, ¿verdad? El tema de ver que es una caricatura, sino interesarnos como padres a entender qué es lo que está atrás de, ¿verdad? Y es que el tema de violencia o contenido inapropiado tiene múltiples facetas, puede ser o manifestarse de maneras muy versátiles, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el doxing, que es el acceso o control que puede tener un tercero de un menor de edad de información o datos personales y manipulación, que está muy relacionado con lo que veníamos viendo. El monitoreo, la vigilancia de un tercero a nuestros menores, ¿verdad? Espiando sus redes sociales, sus contenidos, sus publicaciones, etcétera, hasta acciones mucho más concretas que las podemos identificar 100% como violencia a primera vista, como ser las amenazas verbales, sexuales que se dan a través de plataformas de redes sociales, los discursos de odio, ¿verdad? La explotación cibernética, exposición a contenido sexual, violencia en los juegos, que cada vez está siendo muchísimo más común, y los insultos y la objetivación sexual, no solamente para las niñas o las mujeres, sino incluso también para los varones. Y existen, ya para finalizar en el tema de los riesgos, otros que también se viven por nuestros menores actualmente. Y uno de los más comunes, adicional a los que ya mencionamos, está el sexting, que es la actividad de enviar fotos, videos, mensajes con contenido sexual a un tercero, ¿verdad? Aquí la persona que lo genere, en este caso, que estamos hablando de menores, el menor o el adolescente, lo produce y lo envía, ya sea a un par o a un adulto. También tenemos la suplantación de identidad, que es muy común en redes sociales,
a través del robo de imágenes, información para crear perfiles paralelos o perfiles falsos, en este caso de los menores o los adolescentes, para poder realizar en nombre o haciéndose pasar por este menor actividades ilícitas o actividades que dañan a otros, como el tema del cyberbullying, el grooming, realizar chantajes, obtener información de otras personas, haciéndose pasar por alguien más. Y también en el caso de los menores también les está afectando muchísimo el tema del fake news y la distorsión de la realidad. Y esto se disparó sobre todo a raíz de la pandemia, en donde empezó a surgir muchísima información de fuentes no confiables, primero acerca de lo que era el virus y posteriormente acerca de una infinidad y diversidad de noticias, tanto de nivel político, de salud, de diferentes juegos, etcétera, a los que también nuestros hijos están teniendo información y que sin las herramientas necesarias no pueden distinguir entre la fuente confiable y entre la información real de la no real, ¿verdad? Y lo que ya venimos conociendo desde hace algunos años, que son los challenges o los desafíos que pueden generar un impacto social grande, positivo, en el caso de los que tienen un objetivo de ayuda a otros, pero definitivamente también un impacto muy negativo a nivel sobre todo de salud e incluso la muerte, en donde son challenges o desafíos que atentan contra la seguridad física de los menores. Y es aquí importante que los padres también estemos constantemente buscando información sobre esas tendencias y sobre esos challenges que están ocurriendo actualmente. A finales de 2021, uno de los más compartidos eran los que tenían que ver con el Blackout Challenge, que básicamente donde los menores aguantan la respiración hasta que, pues justo antes de que se desmayen, ¿verdad? Por el exceso de dióxido de carbono. El reto de las cajas de leche, que era un reto a primera vista, pues inofensivo, en donde se apilan diferentes cajas plásticas donde se llevan leche y los menores tienen que ir escalando rápidamente entre una y otra y puede generar accidentes, fracturas, etcétera. El Benadryl Challenge, el Benadryl es un fármaco que es utilizado para el tratamiento de alergias y el challenge consistía en ingerir Benadryl hasta que la persona pudiera experimentar algunas situaciones similares a las que se viven cuando se toman alucinógenos. Y el reto de los cereales, que fue uno de los últimos, en donde las personas se acuestan en el piso y se tragan cereal con una persona que está vaciándolo de la caja y esto puede obviamente causar atragantamiento. Entonces es muy importante que estemos siempre revisando qué es lo que está pasando, qué es lo que están en tendencia, porque nuestros hijos muy probablemente lo están viendo. Y para finalizar, como padres de familia, ¿qué podemos hacer ante todos estos riesgos? Y como les menciono, son los que les compartí de manera muy general y hay muchísimos más. Y básicamente, uno de ellos es hablar el mismo lenguaje de nuestros hijos. Actualmente los padres de familia tenemos muy poco tiempo para todo, ¿verdad? Tenemos el trabajo, tenemos la atención de la casa, la crianza y la educación de nuestros hijos, pero realmente debemos dejar un tiempo para educarnos sobre cuál es esas palabras, esa jerga que se está utilizando actualmente, a qué se refieren cuando están hablando de ciertos términos. Y aquí vemos la explicación de lo que les pedí que vieran al inicio, ¿verdad? Entender de qué están hablando, qué es lo que están viendo y viviendo en las plataformas sociales. Aquí pueden revisar si conocían alguno de los términos y qué significan cada uno de ellos. Y si desconocían qué significaban, ¿verdad? Pues aquí está la explicación y la invitación a conocer y entender más qué es lo que están viendo nuestros hijos. Definitivamente el riesgo al final lo podemos relacionar con una suma entre la vulnerabilidad y la amenaza. La vulnerabilidad se encuentra en nuestros hijos. Nosotros como padres lo que tenemos que hacer es brindarles ese conocimiento y herramientas acerca de cómo cuidar sus datos personales, de la importancia de su intimidad, del cuidado de su cuerpo, con quién pueden compartir ciertos materiales, información, a ser críticos de la información que encuentran en internet,
críticos de con quienes se relacionan y quienes agregan a sus redes sociales, porque de esta manera vamos disminuyendo su vulnerabilidad ante amenazas. Y las amenazas ya son propiamente cada uno de los aspectos que vimos, ¿verdad? Como el grooming, el cyberbullying, etcétera. Pero actualmente los niños no cuentan con herramientas para poder gestionarse de manera solitaria en redes sociales. ¿Y por qué hago el llamado o menciono de manera solitaria? Porque los niños, y la realidad es que están navegando en Internet en la mayoría del tiempo solos. Los papás están al lado, y esa es una realidad, pero desconocen la profundidad, el trasfondo de lo que están viendo sus hijos, de lo que están jugando sus hijos. Entonces es por eso importante que pasemos de un nivel de tener ese riesgo latente a un rol más activo como padres para poder generar más bien oportunidades. Educarlos sobre si estás en una red social, cómo podemos utilizarla mejor para aumentar nuestro conocimiento, con tutoriales en YouTube, por ejemplo, para aprender a hacer nuevas cosas. O sea, orientar ese uso de la red social únicamente para el ocio, para aspectos y actividades productivas a nuestros hijos que les ayuden a su desarrollo personal y académico. Y este rol de padre nosotros le llamamos mediación, ¿verdad? Que es esas estrategias que los padres usan para controlar, supervisar, interpretar o acompañar contenido proveniente de medios sociales. Y nos interesa mucho promover, por lo menos desde Tigo, lo que es la mediación proactiva, que es donde el padre se educa, conoce y acompaña a su hijo, creándole una atmósfera de confianza para poder hablar acerca de lo que está haciendo en Internet, de los riesgos y las oportunidades, ¿verdad? Debemos aprender a interactuar con nuestros hijos para poder ayudarles a resolver esas dudas que tengan, ayudarles a crear rutinas saludables de uso de la tecnología, ¿verdad? Y no pasar 8 horas pegados a una tablet, a una computadora, sino crear ese orden, esos hábitos y esos horarios en su rutina diaria, al igual de también educarnos nosotros como adultos para poder orientarlos a ellos y darles herramientas para que puedan autogestionarse cuando navegan en Internet. Y por último, pues algunos consejos para minimizar los riesgos está lo que veníamos hablando. Definitivamente es necesario que como padres nos actualicemos. El mundo está cambiando, están saliendo nuevos desafíos, nuevos challenges, nuevas plataformas de redes sociales, etcétera, pero realmente todo está pasando muy rápido y estamos desconociendo como adultos qué es a lo que están teniendo acceso nuestros hijos, ¿verdad? Ese término de nativos digitales, y es que yo soy ya adulto y no soy un nativo digital, realmente no es una excusa. Cuando hablamos de nativos digitales, lo hacemos para referirnos a que los niños tienen una habilidad de poder aprender el uso de ciertas plataformas de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Porque crecieron en un mundo rodeado de Internet y de plataformas. Pero realmente el ser nativo digital no es igual a conocer realmente el uso adecuado de estas plataformas, ¿verdad? Un niño puede ser un nativo digital, pero realmente lo que sabe es subir un meme, subir una fotografía, compartir estados, etcétera, pero desconoce todo el tema de configuración de seguridad, todo el tema de qué tiene que hacer en caso de vivir una situación de riesgo. O sea, ese conocimiento no lo posee. Entonces, nosotros como adultos, sí, muy probablemente no somos nativos digitales, pero podemos obtener el conocimiento para generar criterio en los menores. Conversado es más fácil, definitivamente es necesario que los adultos creemos, construyamos espacios de confianza con los hijos. Muchas veces no nos interesamos en lo que están haciendo o decimos al niño, o sea, por favor, deja de ver el youtuber porque no hay nada que aprender de ahí. Realmente ante ese comentario, mejor sentémonos con nuestros hijos, veamos qué está aprendiendo de ahí y todo aquello negativo que identifiquemos, pues obviamente canalizarlo hacia aspectos positivos y hablar con nuestros hijos acerca del por qué ese contenido no es apropiado, no es adecuado o puede representar un riesgo. Involucrarse, definitivamente, hay que mostrar interés por lo que nuestros hijos hacen. Eso es una de las cosas para iniciar los espacios de confianza. Si nosotros criticamos de entrada, obviamente creamos resistencia.
el menor, sobre todo el adolescente, va a crear una barrera y no va a compartir con nosotros qué es lo que está haciendo, si tiene un problema, porque obviamente no nos ve involucrados y siente que existe un rechazo desde antes, ¿verdad?, a todo lo que hace en Internet. Mostrarles la importancia de la privacidad, eso ya lo venimos hablando, es sumamente importante y es una de las piezas claves para la prevención de riesgos en redes sociales de menores. Utilicemos los controles parentales, sobre todo en las edades de los más pequeños. Los controles parentales no siempre son efectivos, ¿verdad? Todos estos softwares o programas a través de los cuales podemos ver qué está haciendo nuestro hijo en la computadora o en la tablet, funcionan hasta cierta edad, porque incluso en Internet podemos encontrar, o pueden ellos encontrar tutoriales de cómo burlar estos controles. Entonces, hasta cierta edad pueden ser efectivos. Y posteriormente, el tema del diálogo, la conversación y los espacios de confianza. Y por último, muy importante, por más agitada que esté nuestra vida, las cosas que tengamos que hacer, el poder identificar esos comportamientos diferentes en nuestros hijos pueden darnos señales de que están viviendo un riesgo, sufriendo una situación difícil en las redes sociales, ¿verdad? Es importante siempre el tema de la observación y ver cualquier cambio a nivel emocional, a nivel conductual, anímico de nuestros menores. Y por último, solamente mencionarles de forma rápida en cada etapa para nuestros hijos qué deberíamos estar fomentando en relación a la tecnología. Definitivamente en las edades más pequeñas, de 7 a 9 años, fortalecer la construcción de hábitos saludables. Es importante que los niños desde edad temprana entiendan lo que significa un horario, el establecimiento de espacios en el tiempo durante su día que sean dedicados específicamente para la tecnología y que sean limitados. En los niños de 10 a 12 años, fomentar un espíritu crítico. Aquel niño ya debe de empezar a recibir información acerca de privacidad, acerca de los temas de intimidad, acerca de cuáles son los contenidos apropiados, algunos riesgos, etc. Y en los adolescentes, ayudarles a través de los espacios de confianza y de conversación a reflexionar acerca de los conocimientos y sobre todo de las actitudes y los comportamientos que están teniendo cuando utilizan Internet. De esa manera, cierro la presentación. Como les mencionaba, existen múltiples riesgos. Ahorita vimos de manera muy general los más comunes y obviamente cada uno de ellos es un tema que se puede tocar a profundidad porque tienen muchísimas aristas y obviamente tips y sugerencias para los padres de cómo abordar y ayudar a sus hijos en cada uno de ellos.